En este video estaremos con Alberto Espina. Alberto es médico general y acaba de pasar el examen de la Universidad Javeriana. Y vamos a estar hablando sobre cómo es que él logró esto, cómo es que él logró sacar 81 en su puntaje de la Universidad Javeriana, explorar qué es lo que hizo antes y qué ha venido haciendo en ese proceso precisamente para conseguir buenos resultados. Y a partir de ahí justamente vas a empezar a encontrar tácticas, estrategias que te puedan apoyar en tu proceso también. Alberto, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias. Súper. Bueno, primero que nada, felicitarte, evidentemente, por el resultado que has tenido. Es un paso más hacia la meta que quieres alcanzar y definitivamente es de admirar por todos estos meses de sacrificio y esfuerzo. Sí, bueno, también ha sido mucha dedicación, ha sido repensar las cosas, verlas de una perspectiva diferente y pues bueno, afortunadamente se logró uno de los objetivos, pasar el examen. Estoy muy feliz con el resultado y pues esperemos que todo salga bien en el proceso, en todas las cosas que estoy haciendo. Pero sí, muy contento del resultado, la verdad. Estoy muy feliz de haber logrado pasar con ese buen puntaje. Súper, maravilloso. Bueno, podríamos arrancar desde el principio. Me gustaría preguntarte de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Bogotá. En este momento me dedico a hacer telemedicina internacional. Estoy con un programa de una clínica estadounidense de medicina del estilo de vida, más que todo, pacientes crónicos. A eso es a lo que me dedico. Y más o menos hace como 9 meses dije, no, pues quiero pasar a residencia, quiero ser internista, que siento que es mi vocación y mi destino. Y pues te encontré a ti, encontré el programa y ahí fue cuando empezó todo mi camino de preparación. Súper. ¿Podrías darme una breve descripción de tu background? Digamos, cualquier cosa que quieras añadir aparte de lo que mencionaste en la pregunta anterior. Bueno, pues como ya lo dije, me dedico más que todo al estilo de vida y también tengo como una cosa interesante ahí de mi background y es que tengo un poquito de experiencia en comunicación con el cliente, ventas, todas esas cosas, porque igual eso lo que yo hago no es con seguros ni nada, es particular. Entonces, pues también tuve que ir desarrollando esas habilidades de hablar con los clientes, de convencerlos del trabajo que yo les puedo dar, bueno, en fin, todas esas cosas. Entonces, eso es como una capa añadida a lo que hago también. Súper. ¿Y qué te motivó en primer lugar a agendar una llamada con mi equipo, pues para hablar de tu proceso de preparación para residencia meses Ujú. atrás? Bueno, esto lo hablamos en las primeras llamadas y todo, que yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo no vivía en Colombia en ese momento y me había intentado hacer los steps para pasar a residencia en Estados Unidos. Sin embargo, por falta de método, por falta de tener conciencia de lo que es realmente prepararse para un examen, desafortunadamente, pues fallé el step uno. Eso me desmotivó mucho, pues me llevó a como tratar de olvidar el sueño de, bueno, ya ni modo, ya la embarré, ya ni modo, pero... em, pues afortunadamente con mi esposa y todas las cosas como que se dieron y dijimos, no, pues nada, métesela toda, vamos a hacerlo en Colombia, prepárate, pasa y pues dale. Sin embargo, yo de mi preparación del Step uno me había dado cuenta que yo no tenía ni idea de cómo estudiar, porque cuando uno se gradúa de la carrera, pues sí, uno sabe preparar los exámenes de la rotación y estudiar los temas que le asignan en la rotación y poco más, pero cuando uno se enfrenta a un monstruo de examen como es el Step uno pues se da cuenta de todas las falencias que tiene estudiante, porque uno hace los bancos de preguntas, UWork, por ejemplo, y saca esos porcentajes malísimos, 35%, 40%, y uno como que cree que estudia, pero los porcentajes no mejoran, y uno trata de estudiar, y que entonces que el first aid, y que los videos, y que patoma, y que esto, y que lo otro, y uno como que nada, y nada, y nada.
Y pues eso fue básicamente lo que me pasó. Yo creía que estaba estudiando bien, le dediqué unos meses y yo dije, no, pues nada. Y cometí la bobada de irme a presentar el examen cuando no estaba listo, porque me fui a presentarlo cuando todavía sacaba 40, 50% en los simulacros de UWorld. O sea, era obvio que no iba a pasar el examen. Y pues lo hice así y se dio como se dio, pero después de eso yo dije, no, esto no me vuelve a pasar. Si yo vuelvo a presentarme a un examen, sea cual sea el examen, voy a prepararme bien. Y cuando yo vi tu programa, cuando yo empecé a ver, no, es que esto es método de estudio, son técnicas de estudio, es que no es revisar los temas, es que no es más contenido médico, yo dije, no, acá hay algo, acá hay de verdad algo. Entonces, un compañero de carrera hizo el curso contigo y yo le dije, venga, esto de Juan, ¿qué? Y él pasó a medicina de familia en el Bosque. Yo le dije, venga, esto de Juan, ¿tal hora qué? Me dijo, hágale Oscar. con todo. Sí, Oscar Ah, Rugeles. Me dijo, no, hágale con todo, haga lo que él le diga. Y yo dije, bueno, listo. Entonces ahí ya, ahí ya dije, no, listo, hagámosle y agendé la llamada y desde el principio yo dije, sí, de una, no, ya, yo quiero entrar. Y así fue, así llegué al programa. súper. ¿Cuál crees que ha sido, digamos, el mayor reto o cuál crees que era en ese momento el mayor reto que habías enfrentado o que estabas enfrentando en tu proceso de preparación? ¿Dirías que el tema de los scores? O, Uy, sí, definitivamente los scores, porque es que a mí lo que más duro me da es, o lo que me dio durante mi preparación, era como que estudiar un tema, repasarlo, saber que uno sabe, porque cuando uno le explica a alguien o lo que sea, pues uno sabe del tema, pero luego vaya a hacer un simulacro y 40 o 50. Y uno es como, no, pero ¿por qué? Entonces ya, y así empecé. Cuando yo empecé el programa, uno va haciendo simulacros y en las instrucciones tú dices, ve haciendo simulacros y todo. Y lo mismo, empecé con 50%, 52%, me acuerdo que fue mi primer simulacro. Y yo era como, pero ¿por qué? Y ya cuando uno empieza a ver que los porcentajes suben que a 60, luego 70, luego durante varias semanas, incluso llegué al ranking también, 90% de aciertos, entonces ya uno dice, bueno, ya esto es diferente, ya ver un 90 en lugar de un 50, ya uno dice, bueno, ya está cambiando la cosa. claro, 100%. De acuerdo. ¿Y qué hiciste para resolver ese reto? Honestamente, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Yo desde el principio fui muy consciente de que iba a hacer lo que me dijeran, porque yo dije, claramente algo que estoy haciendo está mal, porque si lo que yo estuviera haciendo está bien, ya hubiera tenido resultado, hubiera pasado el step uno o lo que fuera. Entonces, desde el principio yo dije, voy a entrar con mentalidad de dejarme enseñar, de dejarme guiar, de hacer lo que me dicen. Y así fue, así fue. Desde el primer momento con mi Client Success Manager, que fue Tatiana, desde el principio ella me dijo, mira, haz esto y yo, así fue, al pie de la letra. Si me decía, no hagas más de 200 preguntas, no hacía más de 200 preguntas. Si me decía, tienes que mejorar 5%, mejoraba 5%. O sea, así tal cual, siguiendo las instrucciones. Sí, 100%. Y me gustaría preguntarte ahora, ¿de qué manera has alcanzado el éxito en mi programa? Yo creo que teniendo confianza en mí mismo, y eso se debe mucho a la comunidad. La comunidad me ayudó mucho porque me di cuenta que primero no era el único que estaba fallando y sufriendo con las mismas cosas, pues que todos los del programa, todos estábamos frustrados, con porcentajes bajos, no sabiendo qué hacer y pues a mí la parte que más me gustó del programa y lo que más valoré fue poder compartir con la comunidad. De hecho, hice amigos, ahorita tengo un amigo que es cercano que lo que empezamos a hablar ahí en el programa y hace poquito nos vimos en el examen de la sabana y hablamos y no, y que te vaya muy bien y como esa camaradería de que no queremos que nadie falle, que todos nos estamos esforzando, eso es lo que me queda, me ayudó mucho a mejorar y tener mucha más confianza en mí mismo porque
Imagínate uno salir de un golpe tan terrible como es perder el Step 1, que es perder una oportunidad terrible, y luego tratar de volverse a preparar y seguir estrellándose con la misma pared, 50%, 40%, y ya luego ver, no, ya 60, 70, lo que dije, o sea, el proceso hasta 90%, hubo varios simulacros que sacaba 100%, entonces yo decía, eso sí puedo, así sí. Entonces, eso es con lo Claro. que me quedo, la confianza. Independientemente de cómo salgan los procesos, pase o no pase, igual no me voy a rendir. Eh, si termino con el cupo no es irrelevante porque lo que importa es lo que estoy aprendiendo y cómo estoy creciendo. Entonces, y al final sé que lo voy a lograr. Es de perseverancia. O sea, también he aprendido durante este proceso que muchas veces la gente no pasa residencia porque se rinde, porque lo intentan y dicen, ah, ya intenté mucho, ya no más. O intentan un par de veces y dicen, bueno, ya no más, no se dio, no es para mí. Yo sí tengo claro que hasta que pase, o sea, tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe, es el dicho. Sí. Esa es una opción, ¿no? Que intentan algunas veces y dicen ya no más. O dicen que intentan y solamente presentan el examen, ¿no? Y Ujú. nunca realmente se preparan. Sí, claro, no, yo he visto mucha gente que dice, no, no, está muy duro, muy difícil, pero uno les pregunta, bueno, ¿y cómo está estudiando? No, pues yo estoy leyendo. Y uno dice, claro, sí, no, pues no, no te estás preparando realmente porque es que el examen es una cosa muy diferente, y más en Colombia que no son exámenes estandarizados, o sea, cada universidad tiene su estilo, cada universidad te pregunta lo que quiere y si no estás bien estructurado y tienes buenas bases para responder exámenes, pues te va a pasar mismo, no vas a poder ni siquiera pasar el primer filtro que es el examen. Y contando con que hay más filtros, ¿no? Que la hoja de vida, que la entrevista, que las cartas de recomendación, etcétera, etcétera. Entonces, al menos la parte de filtro que uno puede controlar, que es el examen, pues hay que meterle toda la energía posible. Claro, 100%. ¿Y cómo se ven, digamos, los siguientes 12 meses para ti? Yo me veo ya como residente, lo que te digo, si no es en esta convocatoria, en la siguiente, pero yo ya soy residente, o sea, y hay algo que es muy importante y que lo aprendí mucho de tu programa. Me acuerdo que, bueno, yo estaba en ese momento en Estados Unidos y el horario era un poco diferente, pero era como, si tú quieres ser residente, compórtate como residente, o sea, y es verdad, uno como residente se tiene que parar a estudiar antes de irse a trabajar, que es trabajar en la residencia. Uno como residente llega de trabajar y tiene que seguir estudiando o preparar tema o lo que sea. Entonces, esa consistencia de decir, no, pues es que si yo quiero ser residente, tengo que comportarme como residente y visualizarme como residente y actuar como residente y pensar como residente. Y entonces ya hacia la mitad o al final de mi preparación para este ciclo, yo ya decía, es que yo no estoy estudiando para pasar el examen, yo estoy estudiando para cuando ya empiece la residencia, yo estoy estudiando para mis rotaciones, yo estoy estudiando para todo. Y así me veo y me visualizo caminando en los pasillos de la clínica y haciendo las revistas y revisando los temas y esa es la mentalidad que he adoptado. O sea, uno no puede decir, no, quiero ser residente, ojalá pueda, ay, a ver si se me da, a ver si puedo. No, mentalidad 100% enfocada en el objetivo. Y lo que te digo, es la primera vez que me presento. Yo antes de esto nunca me había presentado a procesos de residencia en Colombia. Entonces, también soy consciente de que es la primera vez. Si no lo logro en esta, será en la siguiente, pero no, o sea, no hay plan B. Los barcos se quemaron hace rato, desde marzo, abril del año pasado, que decidí empezar este proceso, ya yo quemé los barcos definitivamente. Sí. ¿Y qué hice, digamos, o cómo te ayudé a alcanzar ese éxito? ¿Cómo te ayudé justamente a lograr ese cambio comportamental? Porque yo recuerdo que al principio tú también mencionabas, de pronto yo, mientras me preparaba para el Step One, tenía mucho ego, más de la cuenta, en donde yo de pronto venía más desde la carrera, estudiando bien y demás y teniendo buenas notas, y yo decía, ah, no, pues yo lo logro. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Ah, bueno, sí, uy, claro. Lo que pasa es que a mí en las rotaciones me iba muy bien. O sea, hacían las preguntas o lo que fuera en la rotación y con los profes y todo,
Y entonces uno se sentía pilo porque le iba bien y los profes hablaban bien de uno y no, usted es bueno y ya luego pues ejerciendo, yo tuve la oportunidad de ejercer en hospitales muy chéveres, la Clínica Colombia, el Hospital San Ignacio, que son de mucho nivel. Y pues ahí también me iba bien y con los profes decían, no, usted es pilo, preséntese, tal. Y pues uno se va con esa mentalidad de, no, yo soy pilo, yo, un examen, ¿qué es un examen? Si yo soy pilo, si yo, a mí me va bien. Y ya luego la pared de no, esto no es de ser pilo, esto es de estudiar, esto es de ser juicioso, de hacer la tarea. Entonces eso me dio muchísima humildad, no creer que por uno ser bueno en la clínica o que porque los profes le dicen a uno que uno es bueno, creérsela y decir, no, yo paso el examen. Porque de pronto también eso fue una de las falencias que tuve en la preparación del STEP 1. Yo dije, a pesar de esos puntajes, yo tenía en la cabeza la idea de, yo soy bueno, de alguna forma lo resolveré. Y no, no, así no funciona. Sí. Sí, hay muchas personas que dicen, es que yo voy a ver qué pasa en el examen porque yo soy lo suficientemente bueno, pero los resultados antes del examen dicen otra cosa y la evidencia dice otra cosa. Y pues al final del día es como que uno quererse mentir uno mismo por no querer afrontar la verdad. Y yo recuerdo una frase que leí alguna vez que era, ningún progreso se va a dar hasta tanto uno no acepte la verdad sobre la situación actual en la que uno está. Y es eso, Ujú. si uno no hace eso, no hay estrategia que valga, no hay progreso que valga, no se va a dar nada realmente. Sabiendo lo que sabes ahora, aprovecho para preguntarte, si hicieras todo este proceso de preparación para residencia de nuevo, ¿qué harías diferente? Mm, creo que, creo que me enfocaría como en un solo examen. Es que me intenté preparar para muchos exámenes a la vez, pues porque dije, no, pues entre más abarque mejor. Y, y me di cuenta que no es tan productivo, porque al final del proceso hice como 12.500 preguntas y al final me di cuenta que todos los exámenes son diferentes. Entonces, en lugar de enfocarme en uno solo o en dos máximo, traté de abarcar mucho más y dije, no, creo que no es tan costo efectivo. Entonces, si lo tuviera que hacer desde cero otra vez, decidiría una o dos universidades máximo y por ellas, ya, nada más. Súper, perfecto. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del programa? La estructura y la forma en que uno puede organizar su estudio. Porque lo que te digo, o sea, uno cree que uno baile y ya, y con eso queda bien y se da cuenta que se le olvida. Pero cuando ya tú tienes una meta estructurada, entonces 100 preguntas al día, 120 preguntas al día. El dashboard de errores, tú miras en qué la embarraste, por qué la embarraste, revisas, haces los diagramas, lees los temas, enfocado, sin leer 10 20 páginas de las que no se te queda nada, sino que no sé esto, ¿por qué no lo sé? No leí bien, bueno, voy a leer mejor. O tengo que profundizar un poco, vas y profundizas únicamente de eso y ya luego la memoria te va funcionando por repetición espaciada y todo, porque al final entre más volumen de preguntas hagas, pues más expuesto estás a los temas y más recordación creas. Entonces ya al final, lo que te digo, después de como 12.000, 13.000 preguntas, ya habían cosas que uno decía, sí, ya, esto lo tengo clarísimo, tan. Que uno no está exento de que le pregunten cosas que no sabe, pero ya al menos las cosas que uno sabe que debe saber, ya están más claras y no hay duda al momento de contestar, porque ese es el problema. Uno lee la pregunta y todas las opciones se parecen y uno empieza a dudar, ¿será esta, será esta, será esta? Pero ya cuando uno tiene más claridad en cuanto a la estructura de la pregunta, lee realmente en qué le están preguntando, porque a uno siempre le dicen, siempre es claro que le están preguntando, a menos que sea una pregunta rarísima que salen, pero uno siempre le dan una idea como de qué se hace al inicio, qué se hace al final, cuál es el siguiente paso, qué conducta tomaría. Entonces uno va estructurándolo así y eso me lo dio el programa, aprender a leer las preguntas bien, codificar por errores, repetición espacial, todas las técnicas que abarca el programa. Súper. Una mini masterclass acá de un brief de 30 segundos, un minuto sobre
lo que hacemos dentro del programa. Súper. Ujú. ¿Qué debería evitar cualquier persona que quiera tener el mismo éxito que ya has tenido tú? El ego, creer que uno ya sabe y no confiar porque es muy contraintuitivo y eso sí hay que ver muy claro, es muy contraintuitivo porque, por ejemplo, yo dejé de leer libros o artículos, yo no agarré ni el CTO, ni Up to Date, ni nada de esas cosas, o sea, yo dejé de leer, yo me dediqué fue a hacer preguntas y las cosas muy puntuales que realmente estaba fallando varias veces, que uno lo ve en el dashboard, esas eran las cosas que revisaba. Entonces uno al principio es como, hijo de puta, pero es que no estoy estudiando, esto no es estudiar porque no me senté a leer y a revisar y a tener claro. Entonces, y claro, uno se llena de ego y uno dice, no, esto no funciona, es mejor como yo lo hago. Y lo hace uno a su manera porque a mí me pasó durante el proceso. A mí me decía Tatiana, no leas. Y yo, no, pero es que no puedo, tengo que leer. Y nada, me demoraba 3 horas leyendo y no avanzaba. Solamente avanzaba cuando realmente hacía lo que me decían. Haga las preguntas, analice las preguntas, busque por qué se equivocó, haga el diagrama de cuando se equivoca y así ya, así es que uno realmente progresa. Entonces, es de dejar el ego realmente, de decir, no sé estudiar y pues estoy pagando para aprender a estudiar, para hacerlo bien. Y eso fue lo que me dio éxito. Eso es lo que recomendaría. Sí, 100%. Yo recuerdo también conversar con Tatiana justamente de eso, porque para las personas que no saben, Tatiana fue Client Success Manager del programa, pero también fue estudiante del programa y ahorita está haciendo la residencia de pediatría en la Universidad Pontificia Bolivariana, ahí en Medellín. Y pues todo el mundo sabrá, las personas que se han presentado al UPB sabrán, pues que el examen está basado en el libro guía, pues, que saca la universidad. Y entonces, cuando ella pasó en el examen, antes de presentarlo, pues se quedó con otras personas que estaban también pues en el mismo proceso. Y entonces el resto todos obsesionados leyendo el libro el día antes. Y entonces, y entonces le preguntan a Tatiana algo así como, bueno, ¿y tú por qué no estás estudiando? Y ella, no, porque yo ya estudié. Y ven, ¿y tú cómo estudiaste? ¿Tú leíste el libro? Y ella, no leí todo el libro. Y entonces todas esas personas como que, ¿qué le pasa, no? Y Ujú. entonces después pasó el examen, salieron del examen, empezaron a socializar las preguntas del examen y entonces todos de ese grupo diciendo, no, la respuesta a esta pregunta era esta, la respuesta era aquella. Y Tatiana, no, yo no contesté eso. No, yo tampoco contesté eso. Y entonces Tatiana me dijo, no, me fue terrible. Y fue la única persona que pasó. Y sin leer el libro. Entonces, o sea, gente que uno conoce, que lleva años, ¿y qué hace? Compra el bendito libro y lo lee. Y nunca pasa. Y Ujú. sigue haciendo lo mismo. Y ahí sí la frase esta de insanity significa buscar resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Tal cual. Podrías darle una táctica muy puntual a las personas que puedan estar buscando una solución en su proceso de preparación para residencia. Dejar de leer y de pagar cursos de contenido. De esos videos de 40 minutos que le explican a uno diabetes, eso no, eso quita mucho tiempo y realmente no funciona. Yo lo pagué, yo pagué un curso de esos antes del tuyo y pedí refund, pedí que me volvieran la plata porque yo dije, yo no estoy aprendiendo nada aquí. Y eso no lo recomendaría, lo mismo que sentarse a leer, o sea, que tengo amigos que dicen, no, yo voy a estudiar y se programan que para leer un libro del CTO en una semana y el siguiente libro del CTO en la siguiente, eso no, eso yo diría, si quiere pasar a residencia, al menos no haga eso, al menos no haga eso, comience por no hacer eso, por tratar de meterse más información médica en la cabeza, porque no, la información uno la tiene, puede que más afianzada o menos afianzada, pero al final uno la tiene. Y el proceso que uno hace con tu programa es realmente encontrar esos vacíos y entender por qué los tiene. Si uno no encuentra el vacío y no le pone la lógica a por qué tiene el vacío, puede leerse 10.000 veces el tema, que no se le va a quedar igual, porque no ha resuelto el problema cognitivo del vacío y se va a quedar igual. Entonces, es una pérdida de tiempo realmente. 100%, 100%. Y a mí me parece muy chistoso.
y lo he conversado en otros videos también, a mí no me cabe en la cabeza cómo la gente paga por cursos de preparación, cursos de información médica, pues, y la recomendación de los cursos de información médica es, tenemos 100 temas por estudiar, tenemos X días de estudio, entonces dividamos el número de temas en el número de días. Y entonces la persona está jodida y dice, no, pues no alcancé y perdí el ritmo y lleva 2 días y ya no hace nada y perdió el curso. Y lo más triste es que vuelve y lo compra después. Ujú. Y es que el problema, y yo creo que tiene que ver más justamente con la forma en la cual ustedes llevan la carrera, ¿no? Que es todo el tiempo están justamente llevados de la mano, pero con énfasis en aprender, aprender, aprender. Y no está mal. El tema es que ahora el objetivo no es aprender más, sino saber usar lo que ustedes ya aprendieron y saber contestar y llenar vacíos, como bien lo mencionas. Ujú. Entonces esa parte sí es bastante importante. Me gustaría preguntarte, Alberto, ya para cerrar, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en trabajar conmigo, ha visto videos, ha preguntado por acá, ha preguntado por allá, pero aún no se decide o a agendar una llamada conmigo o a trabajar conmigo? Que no lo piense, o sea, hay que poner pros y contras, obviamente, en todo y algo que sí quiero decir pues puede que suene un poco feo, pero esto no es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a dejar como esas creencias limitantes, los egos, el yo estudio de esta forma y no lo voy a cambiar, o estar convencido de que no pasa por cualquier otra cosa menos por su propio proceso cognitivo y de estudio. Pero si de verdad, porque mira, yo te voy a ser muy franco, pues, este programa está enfocado en residentes y en que pasen los exámenes de residencia, pero seguir esta rutina, seguir estas cosas que tú enseñas, eso no es solo para la residencia, esto es para la vida. Yo de este programa me quedo con muchas cosas, la disciplina, la estructura, o sea, esto a mí me cambió la vida realmente. Yo lo que te digo, o sea, de pasar de creer que uno es bueno a hacer lo que realmente hace la gente que es buena, que uno dice, estos son buenos, eso es lo que hacen, son. Y no es de ser pilo ni inteligente ni nada, es de ser constante, es de uno sentarse a estudiar juicioso, a hacer sus preguntas, a revisar. Y eso no es para todo el mundo, desafortunadamente. No todo el mundo tiene como la voluntad de hacerlo. Y, pero si uno realmente lo quiere, como yo lo tomé la decisión, yo dije, lo voy a hacer, este es el camino que yo recomendaría. Pues, de todos los que he visto, porque he probado varios, yo diría, este es uno de los caminos más eficientes para lograr la meta. Súper. Gracias por compartirlo, Alberto. Y no sé si antes de cerrar te gustaría mencionar algo más. No, yo creo que ya lo dije todo, pues muy agradecido. El examen de la Javeriana es un examen exigente, haber sacado tan buen puntaje, pues motiva bastante. Obviamente, uno, por ejemplo, yo en esta ronda presenté un montón de exámenes y pues no los pasé todos porque lo que te digo, son muy diferentes y todas esas cosas, pero los que he pasado a la Javeriana hasta ahora y todavía tengo unos pendientes, motiva mucho saber que uno se sienta y dice, bueno, sí, sí sé, y lo que no sé, lo sé enfrentar, sé leer la pregunta, sé descartar, sé... Entonces, no, nada, muy contento, muy orgulloso del proceso y muy feliz y enfocadísimo, lo que te digo. Paso porque paso, no hay otra. Súper, buenísimo. Bueno, ya escucharon, así que si les gustaría tener una reunión para explorar su proceso de preparación para residencia y ver si hacemos un buen match justamente para trabajar juntos y conseguir la meta que tienen, simplemente acá abajo agenden una llamada conmigo, con mi equipo y nos estaremos viendo.